Buenas noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 lo vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, con Gastón. Mirá qué cosa, te estoy perdido. Nacho, te dije Gastón. Vas a ver, Nacho Ortelli en los nombres. y el señor Martín Angulo. Estoy pensando en viejos nombres. Definitivamente, mucha información para que recorramos. En un ratito está el profe Juan Carlos del Pablo. Vamos a hablar del dólar. Otra vez hay que hablar del dólar, así que atención con este tema. Va a estar Martín Tetaz, precandidato también a diputado. Hablaremos de su candidatura de economía. Nacho, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Primera foto en Juntos por el Cambio, tanto del lado de Facundo Manes como del lado de Diego Santilli. Dos fotos emblemáticas con las que se prepara Juntos por el Cambio para disputarle al oficialismo que todavía busca candidato. Rosario. 4 días para el cierre de listas, un impas en el frente de todos, en la negociación. Te vamos a contar cuándo se retoma y cuándo se van a saber quiénes son los candidatos. Martín. Hoy el ex vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, quedó formalmente en libertad. Cumplió los 2/3 de su condena por el caso Chicone, pero sigue en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Falta algunos pasitos legales que tienen que ver con informes de su situación, la firma de un juez, pero yo te diría, Luis, que esta semana ya Boudou quedará en libertad. Vamos a contar cuáles son esos pasos que faltan. 4 puntos centrales de la información que tenemos esta noche para recorrer. El primero tiene que ver con un policial muy fuerte de la jornada de hoy, Gabriel Prosperi. ¿Dónde estás y qué pasó? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Estamos en Rafael Castillo, donde hay otra familia que está llorando a un marido, a un papá, a un hermano y un barrio. Llora a un amigo, a un vecino ejemplar que ya no está. Martín Almirón, 44 años. Vivía en esta casa, donde allí están familiares, amigos, vecinos, reunidos para darle fortaleza a la familia. Anoche sintió ruidos, intuyó que algo le estaba por pasar al vecino de enfrente. Un efectivo de la Policía Federal, Fabián, que estaba ingresando con su camioneta a este garage. No solamente que lo intuyó, sino que lo vio y alertó justamente a Fabián de que lo iban a asaltar, que le iban a robar. Claro, los delincuentes armados no supusieron nunca que iba a repeler un efectivo de la Fuerza Federal ese ataque, ese asalto. Y así fue, un furioso tiroteo. Fíjate las marcas, Luis, aquí en este portón. 1, 2, 3 balazos de altísimo calibre. Fue tal el tiroteo que los delincuentes obviamente se subieron a un auto y huyeron sin robar. ¿Qué hizo Martín? No se quedó en la vereda de enfrente. Siguió este camino que estoy haciendo yo hasta esta esquina. En esta esquina simplemente se asomó. ¿Para qué? Para ver si los delincuentes, Luis, habían huido, si habían ido definitivamente. Sin embargo, no. Los delincuentes estaban con el auto a unos 20, 30 metros. Y cuando vieron que alguien se asomó aquí, simplemente dispararon a matar. Un certero disparo en la cabeza culminó con la vida de Martín, que quedó tirado aquí. Su mujer, previo a que llegara aquí, le dijo: Sabrina, no vayas, quédate acá, vení acá. Sin embargo, Martín quiso ver que ya todo había terminado. Y lamentablemente lo que iba a terminar era su propia vida. Un vecino querido por todos, que siempre estaba atento a lo que sucedía. Tanto es así que vio que le iban a robar al vecino de toda la vida de enfrente. Se metió y pagó con su vida. Este es el dolor y la conmoción de todo un barrio, Luis. Impresionante e impactante. Otra vez y un fuerte abrazo a toda la familia de este hombre que perdió la vida, como lo decías, Gabriel. Ya vamos a volver enseguida a este lugar. Insisto, uno de los 4 lugares de muchísima información. Hay tanto para contarte en la jornada de hoy y es un triple salto mortal porque nos vamos a lo que es hoy, este Día del Amigo, otro Día del Amigo en pandemia, con algunas liberalizaciones, con aforos distintos. Vamos a uno de los polos gastronómicos de la capital federal. Allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás exactamente? Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Villa Urquiza, sobre la calle Donado, porque te quería mostrar esta imagen. Mirá lo que es, mirá, lleno de gente. El dato que te puedo dar, Luis, que a esta hora hay más grupos de varones que grupos de mujeres, por lo que se puede ver, ¿eh? De aquí, por lo menos aquí en la vereda, en Villa Urquiza. Y vos hablabas acerca de, bueno, los permisos, de alguna manera, que dio la Ciudad de Buenos Aires. Lo de las 24, es decir, a las 0 de mañana, pueden cerrar todos los comercios. Esto ya era viejo. Después, lo que sí es que estamos viendo que hay más gente en las cervecerías, por ejemplo, que son estas que te está mostrando ahora Claudito. Esta cervecería, la que está al lado también, que en los restaurantes. Se ve que se ha volcado en la celebración del Día del Amigo a la cervecería puntualmente
algún restaurante que puede llegar a tener un poquito más, pero en general las cervecerías, Luis, son las que más gente tienen a esta hora. Reiteramos, entonces, cierre a las 24 y aforo del 50%, ese es el dato que faltaba dar. Aforo del 50% adentro de los locales. Y los más valientes, Marcelo, que se animan a estar afuera, como estamos viendo allí, ¿no es cierto? Sí, de hecho te digo, a ver, Luis, no hace tanto frío, no es, digamos, hay que ver qué pasa dentro de un rato, pero ahora, con esta temperatura, se banca bien estar en la vereda tomándose una cerveza que te puede costar, ¿cuánto cuesta una pinta, Luis? A ver, te desafío, a ver. ¿Cuánto cuesta una pizza y una cerveza? Una pinta. Ah, una pinta, perdón. Yo no tomo cerveza, pero digo, 300, 400 pesos. Bueno, 250. Con 250 te podés sentar con tus amigos a tomar una cervecita. 473 centímetros cúbicos. La inglesa tiene 554, si mal no recuerdo, es un poquito más cara. Ya pasamos el horario de Happy Hour, ¿no? Happy Hour 2x1, no le digo, ¿no? No, 2x1. Bueno, no sé, si venís en un grupito de 10, 12 te hacen algún descuento. El tema es que pueden estar hasta 8 en una mesa. Y esto, por lo que veo, se está respetando bastante bien, Luis. Yo no soy muy de la cerveza, pero si le entro un gin tónico o un vino, ¿qué me pasa? Y eso ya es un poquito más caro. Lo que pasa es que en la cervecería, de esos tragos me parece que no vas a conseguir. Ya te vas a tener que ir a un restaurante, porque acá los chicos vienen a tomar cerveza a la cervecería, obviamente. El gin tonic debe estar un poquito más caro, ¿eh? Luis, ahora te lo voy a averiguar. Te voy a averiguar en un rato, a ver cuánto Averígüeme a ver cómo está. Dale, cómo no. Gracias. Me voy a cruzar hasta Mar del Plata. Allí también, en otro de los polos gastronómicos, está Adrián Mauchi. Hola, Adrián, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, acá lo mismo que decía Marcelo, los restaurantes quizás con un poquito menos de gente, pero se ve muchísimo más movimiento en lo que es cervecería. Acá un gin tonic que está cerca de los 300 pesos, 280, y una pinta de cerveza, ya sea artesanal o las industriales, entre 250 y 310, 320, depende del estilo. Así se vive la calle Olavarría. Aquí zona Güemes, Mar del Plata, una zona que creció mucho en los últimos años. Aquí vemos cómo se está trabajando con los protocolos, aquí en este lugar donde venden hamburguesas, tomando la temperatura, con el alcohol. Como te contaba, acá vemos una parrilla también clásica de esta zona, que con poquita gente que lentamente va llegando y ocupa las mesas, pero claro, todas las miradas se las llevan las cervecerías, que claro, con el aforo reducido del 30%, quizás un poquito más de lugar que tienen ahora gracias a estos decks, de los cuales se invirtieron los gastronómicos en el verano. Aproximadamente son 250 los decks que hay en Mar del Plata, que hacen que el aforo sea mayor, ya que adentro tienen que poner menos mesas para respetar el protocolo COVID. Claro, totalmente. Pero vemos mucha gente, Adrián. Me parece que, claro, comparemos con el año pasado, estábamos en la plenísima restricción de circulación, más la incertidumbre de lo que pasaba con la enfermedad. Hoy veo mucha gente allí, ¿eh? Sí, bastante gente que se acercó aquí hasta este lugar, que tenía reservas llenas para el mediodía. Claro, llegan a la puerta y los terminan rebotando. En realidad lo que hay es un doble turno para comer, uno que comenzaba cerca de las 19:30 y otro cercano a las 21:30 horas, entonces quizás en ese momento se amontona un poco más de gente, que es lo que está ocurriendo porque vienen con reservas desde hace más de una semana las diferentes cervecerías. Pero bueno, el color y la gente que se anima también a estar afuera, como vemos aquí, en este lugar también reconocido de esta zona, con la cerveza artesanal, con el tapeo clásico de la ciudad y el movimiento que no solo son los marplatenses que salen, sino también los turistas, Luis, porque son aproximadamente 40.000 los que llegaron para disfrutar de las vacaciones de invierno. Sí, Rosario, me decías. Sí, le preguntaba si hay algún bar o restaurante que empieza a pedir certificado de vacunación. Por el momento no, todavía no está reglamentado en Mar del Plata, pero sí, es inminente que ya sea el aforo de por lo menos el 50, bueno, por lo menos no, del 50%, el 30 más el 20 de vacunados, pero hasta el momento, como es muy nuevo, pasaron poco más de 24 horas de las nuevas medidas de Axel Kicillof, Mar del Plata continúa también en fase 3, por lo menos una semana más, que eso también es importante, a diferencia del AMBA,
que está en fase 4. Claro. Adrián, agradecer, solo de curiosidad, ya que Marcelo me lo decía hace un ratito, la pinta allí, ¿cuánto en Mar del Plata? 2.50 en la capital, ¿la suya? 270, 250, 300, depende del estilo. Mar del Plata, podríamos ir casi la capital de la cerveza artesanal, tiene muchísimos estilos y cerveza propia. Entonces eso hace que varíe un poco porque hay diferentes sabores de cerveza para degustar. Acá hubo una reacción inmediata. Sí, La Plata dice sí, que... en La Plata le queremos competir a Mar del Plata. Rosario es la capital de la cerveza artesanal también, así les podríamos discutir eternamente, pero bueno, nada, abrazo Adrián y gracias. Un abrazo grande, Luis. Hasta luego. Sea lo que sea, hay controles de alcoholemia, por lo cual vuelve a ser muy oportuno el tema del conductor designado, que es aquella persona que acompaña, que sale, pero que no maneja. Pablo Layuz, hay controles en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿me escuchás ahí? Sí, perfectamente. ¿Ahí me recibí bien? Perfecto, mirá, sí, efectivamente hay controles y son controles que tienen que ver tal vez, si lo enmarcamos en esto del Día del Amigo, porque son controles de alcoholemia. Estamos viendo uno en Palermo, puntualmente, y de a dos vehículos se van haciendo los operativos, la gente accede. Fíjate el detalle que los efectivos de tránsito no están acompañados por efectivos de la policía, pero sí, muy cerquita de acá, por la duda, no tenga que hacer falta. Y hoy la preocupación, obviamente, tiene que ver con lo que va a pasar esta noche. Obviamente, sí. Festejo el Día del Amigo, por ahí mucha más gente que se reúne a comer. Y ojalá que estos controles ayuden, ¿no?, a prevenir. Obviamente. Hay que recordar que los controles no se puede acercarte a uno. Los autos son sin contacto físico entre la boca y la pipeta. Se sopla a una cierta distancia. Sí. No sé si estamos ahí en condiciones de ver alguno de los controles, Pablo. Pero si yo te llevo a mostrar uno de los controles, el vehículo, mira, fíjate, asomate ahí a ese vehículo. ¿Qué pasó? ¿Ves? Ahí está. No, pará, es nuestra... No. Que no le dé positivo. Son nuestras respectivas jefas, la gerente de programación, si le da positivo, sabés que tengo... Y Fernanda Merdeni, mira el dedo, así con el dedito en alto. Sí, ahí está Liliana Paró, dice que no tomó nada. Y ahí está Fernanda, que cumplió muy bien. Fernanda, muy bien. Claro. Que exhiba los documentos. Que si hubiéramos arreglado no pasaba, ¿no? Está muy bien, claro, ahí está. Negativo. Se pone el cinturón, muy bien, ahí Fernanda Merdeni. Como corresponde. Preguntale a Parodi si seguimos el año que viene. Va, claro. Si seguimos este año, Pablo. Dice si sigue, no, si sigue el año que viene, ¿sí? Súper. ¿Qué dijo? Que súper. Súper. Que sí, que seguir. No sé qué habrá querido decir con súper, pero bueno. Vamos de cajeros al súper, ya entendí perfecto. Ahí está, listo. Bueno, muy bien. Bueno, Pablo, nada, me parece bien los controles de alcoholemia, me parece correcto también los controles de documentación que se han hecho también para saber, esta hora está perfectamente habilitada la circulación automovilística, pero más adelante no, Exacto, sí. Por lo menos se van a encontrar con varios de estos controles aquí a lo largo de toda la noche en la ciudad, por lo menos lo que ha indicado la gente de tránsito. Muy bien, muchas gracias. Ya está sentado con nosotros el Chino Navarro. Gracias, Chino, por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches. Vamos a hablar un poco de política. Estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado. 4 días para el cierre de listas, con muchísima movida política. No sé si a tono con lo que le pasa a la mayoría de la gente. Nos vamos a ubicar con Cristian Balbo. Hay una nueva protesta de un sector golpeadísimo por la pandemia, que son los transportistas escolares. Comenzaron ayer, recordalo, hoy están todavía en la misma protesta. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo, y en contexto de pandemia, segunda jornada de acampe de los micros escolares de la provincia de Buenos Aires frente al Palacio Legislativo. Les preguntaba recién y son un total de 2.500 los micros de naranjas que trabajan en la zona del conurbano bonaerense, que ven afectada su labor, claro, porque hay muchas situaciones. Por un lado, la falta de presencialidad que hubo durante todo el año pasado y parte de este, y también porque muchos padres no quieren que sus hijos suban a los micros por el riesgo al contagio. Y por eso hablan de reconvertirse, Luis. ¿Y qué quiere decir reconvertirse? Y tal vez la posibilidad de que estos micros sean utilizados, por ejemplo, para transportar a personal a los parques industriales de distintas fábricas, o, por ejemplo, si colapsa el servicio ferroviario, para transportar a pasajeros hasta sus localidades. Buscar alguna alternativa, porque están
sobreviviendo como pueden. Ahí ingresamos, Dani Jerez, nuestro camarógrafo, te está mostrando cómo están viviendo desde ayer. Ya pasaron su primera noche. Hoy es una noche de fresca a fría con 13 grados. Fíjate vos que dentro de las unidades están con las frazadas, los colchones, esperando algún tipo de respuesta desde la provincia de Buenos Aires, Luis. Ellos ya en 2 oportunidades también han acampado en La Plata, en la sede de la Gobernación y también en la sede del Ministerio de Educación sin ningún tipo de respuesta. Hoy sí lo que hubo, Luis, es un primer contacto telefónico con la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires para buscar algún tipo de acercamiento. Acá están los choferes, la guardia que permanece esta noche. Fíjate vos que aquí en la Plaza del Congreso han ubicado una mesa y unas sillas. Recién estaban, por ejemplo, jugando al ajedrez con toda la paciencia del mundo, porque no les queda otra. No les queda otra que esperar algún tipo de respuesta, porque estos micros históricos, que son un emblema de nuestro país, porque cada vez que los vemos nos ubica también en nuestra infancia, cuando viajábamos en ellos para ir a la escuela, durante décadas han funcionado, y claro, la pandemia los ha dejado prácticamente sin trabajo. Un chico hoy que suba estos micros, Luis, tiene que abonar a sus padres entre 3.000 y 5.000 pesos, según pudimos averiguar, sí. Pero con la cuestión del aforo y otras cuestiones que tienen que ver con lo que ellos tienen que pagar de habilitación, tasas municipales, libreta sanitaria y demás, se les complica y no les alcanza. Así que bien, permanecen acampando. Un primer contacto telefónico con la Secretaría de Transporte de Provincia y esta es la postal. Un último dato, no están interrumpiendo el tránsito, no están afectando el tránsito bien porteño, Luis. Gracias, Cristian. Volvemos con vos cuando lo decidas. Me voy a sentar a charlar con el Chino Navarro. No es candidato a nada. No. Me lo aseguran. No, pero va a pedir por un candidato junto con Emilio Pérsico. Claro. O sea, movimientos sociales que están pidiendo. ¿Sabemos quién es el candidato? Sí, Menéndez, pregúntale. Menéndez, candidato a diputado. Sí. Chino, ¿cómo andamos? Un gusto. Igual. ¿Va a ser candidato Menéndez? Felicitaciones por tu matrimonio. Muchas gracias. Que seas muy feliz. Muchas gracias. Estoy muy contento. Pero digo, Menéndez va a ser muy vinculado con mi matrimonio. ¿Menéndez va a ser candidato? Esperemos que sí. Nosotros le hemos solicitado al presidente, a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a todos los actores de la coalición. Estamos en un proceso de integración. Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento Evita. El Chucky Menéndez es el referente de Barrios de Pie y nos parece positivo que desde el Evita y Barrios de Pie impulsemos su figura. ¿Decide el dedo de Cristina? No. ¿Quién decide? En serio, o sea, uno sabe que Cristina pesa de tal manera. Yo me acuerdo, para no irnos muy lejos, ¿no? ¿Te acordás cuando quién goberna, de la Rúa o el hijo? Después, ¿quién gobernaba? Néstor era el Chirolita de Duhalde. Después, cuando Néstor fue presidente y salió bajo la égido del Chirolita de Duhalde, gobernaba Cristina. Cuando llegó Cristina, gobernaba Néstor. Gobierna Alberto Fernández. Pero nadie puede negar. En la historia del mundo nombró y proclamó a su candidato a presidente. No sé, supongo que no conozco toda la historia, es algo inédito. Pero casualmente lo acabas de decir. Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta, postuló al presidente. Y el presidente es Alberto Fernández. Alberto Fernández es un hombre que gobierna solo, se encierra, no, gobierna con Cristina, que tiene una relación muy importante porque son amigos de hace mucho tiempo, y una relación política, no solamente porque es vicepresidenta, sino porque conduce un espacio político dentro de la coalición, con Sergio Massa, con la CGT, con las organizaciones sociales, con la Cámpora, con los gobernadores, con los intendentes. Me parece que hay una relación de Alberto con muchos actores que hacen que no quede duda que es el presidente y quien decide es él. ¿Te seduce la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz? Sí, me gusta Vicky. Es valiente, es guapa, es joven, discute en forma sensata, tiene argumentos. Tampoco sé si va a ser Victoria. Yo a esta altura sé un poquitito más que ustedes y quizás ustedes sepan más que yo, porque hablan con los periodistas y tu equipo es muy bueno, hablan con muchísimos actores. Pero también tengo la tranquilidad que tenemos una marca política que es el Frente de Todos, que mide muy bien en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina. Eso también te facilita articular candidatos. No necesitamos un candidato para que nos lleve para arriba la fórmula, la fuerza, el instrumento electoral, sino que Frente de Todos lleva a los candidatos. Eso es bueno. ¿Tracciona más el sello que los nombres? No es un sello, es una idea fuerza que fue votada casi por el 50%, que tiene una consideración en los últimos días, todas las encuestas,
las que habitualmente contratan medios opositores o grupos económicos críticos del gobierno, diarios críticos del gobierno, están reconociendo que Alberto está creciendo y está en el 50 o más de imagen positiva en todo el país. Pensando en los contendientes, uno generalmente habla de los propios, ¿no? Pero, ¿ves que el radicalismo renace con Facundo Manes? Ojalá. No lo sé, tengo mucha estima por Facundo, he hablado en 3 o 4 oportunidades, me gusta que se haya decidido incorporarse a la política porque es necesario que actores de la sociedad civil, de la comunidad organizada se incorporen y participen, porque yo siempre digo que con la política no alcanza. Ojalá radicalismo es una fuerza centenario, así que ojalá se recupere y tenga mucha potencia como para poder incidir en el proceso político argentino. ¿Qué te pasa cuando ves como un dirigente de base, qué te pasa cuando ves las marchas de las organizaciones sociales en las calles, cortando calle, no sometiéndose al distanciamiento social propio del coronavirus? Primero, que las causas de la mayoría de las marchas son legítimas, ¿no? Si tenemos 42% de pobres, si de 3 pibes 2 son pobres, si vos a veces salís a caminar a la mañana o cualquier hora y ves chiquitos con papá que a lo mejor transita 12 horas con un carro juntando cartón, personas que van a buscar en la basura. Entonces me da bronca y dolor, pero bronca y dolor porque si Argentina fuera justa y tuviéramos un dígito de pobre, esas personas estarían trabajando, estarían en su casa, los chicos estarían en su casa comiendo. Lo que sí creo que también es irresponsable cuando a veces se utiliza en términos electorales o como presión una movilización y los dirigentes no tratan de cuidar la distancia social porque terminan poniendo en riesgo a los propios manifestantes y a su vez los manifestantes a otras personas que transitan a la calle o a sus propios familiares. Voy a abrir la mesa para que conversemos todos, pero digo, hoy hay una impresión de que los movimientos sociales dijeron, bueno, ya, pasó la pandemia, no pasó la pandemia, transitamos largo rato de pandemia, hay hambre, como vos decís, yo diría un 50% de pobreza, la pobreza de los pibes, ya está. ¿Este gobierno está respondiendo a esa necesidad de pobreza como vos esperabas? Primero, cuando nosotros asumimos con un país devastado, ¿no? Casi 40% de pobres, la actividad económica en caída, nosotros en el 2019 caímos, no crecíamos y no había pandemia, estaba el terremoto Macri, nos habíamos endeudado de una forma desmesurada, por lo tanto teníamos una expectativa de reconstruir Argentina desde el trabajo. Acordate que el primer proyecto de ley que manda Alberto Fernández al Congreso es una ley de emergencia económica y social para intentar movilizar la producción, la economía, con una serie de medidas impositivas, crediticias y paralelamente sostener la pobreza con refuerzo de programas sociales. Y a los 90 días apareció la pandemia. Es decir, del terremoto Macri fuimos un tsunami, que es la pandemia, que empeoró todo. Yo recuerdo haber hablado con Alberto, él hizo el anuncio el 19 de marzo, 4 o 5 días después, y yo tenía una mirada apocalíptica, que terminamos, que nuestro Estado no soportaba. Es como un auto viejo que no iba a resistir un viaje de acá a Rosario, se desarmaba en el camino. No me imaginaba cómo íbamos a afrontar el tema sanitario. Recién recuperamos el ministerio, el tema de organizar. Hubo en un momento 15.000 ollas populares, ¿cómo se organizaban? Y sin embargo, el Estado respondió, el gobierno respondió. Yo creo que hay un gran mérito del pueblo argentino, en estamento de lo más humilde, medio alto. Creo que la sociedad argentina tuvo un comportamiento ejemplar que a veces no valoramos y la clase dirigente, no solamente la política, en general deberíamos aprender de la mayoría del pueblo argentino que hizo un gran esfuerzo. Y después llegamos, a veces tarde, a veces con poco, a veces no llegamos, hay críticas legítimas, pero hemos sostenido una realidad sin estallidos sociales, con mucha normalidad, entre comillas, en el marco de la pandemia, sostuvimos la economía, todos los créditos, los ATP, luego el REPRO, el IFE, programas sociales. Vos fíjate, en el 2019 con Macri decrecíamos económicamente. Hoy, en plena pandemia, hace 8 meses que estamos creciendo. Pero el crecimiento. Del octavo subsuelo, Chino. Sí, ¿y de dónde veníamos cuando estaba Macri? No, que sí, el año pasado fue devastador, ¿eh? Sí, el año pasado no estaba Macri. Estamos creciendo a números superiores que el 2019. Yo no comparo 2021, estos 8 meses, con los meses de la pandemia. 50% de pobreza. Pero ya lo sé, te lo dije. Entonces digo, si no parece que somos China, No somos China, pero seamos justos en los números. Los números de crecimiento de Argentina son superiores a los del 2019. No había pandemia en el 2019. Hay rubros que están creciendo casi como en el 2015. ¿Por qué? Porque hay un gobierno
que está impulsando con limitaciones, con dificultades, con aciertos y también con errores, porque la pandemia es algo novedoso incluso para desarrollar acciones económicas, novedoso que no conocemos. Yo la verdad que escucho, es otro país, yo vivo en otro país, ¿eh? Hay un país parado, liquidado, sin actividad comercial. Mirá los transportistas escolares, los gastronómicos, los hoteles, los comercios. ¿Vos recorrer el centro de la Ciudad de Buenos Aires? Yo recorro el centro, está liquidado. Camino mucho, voy a la periferia, hablo con muchos productores, pero vamos por parte. Yo comparto lo que dijiste último, suscribo, pero vamos por parte. Metalmecánica, estamos creciendo. Industria del conocimiento, estamos volando. Agroindustria, creciendo. Grandes construcciones, creciendo. Aluminio, creciendo. Ahora vamos a lo que recién dijiste y suscribo. Y firmo con vos. Sí. Servicios, en caída. Sobreviviendo como se puede o cerrando. Gastronomía, turismo, comercio, pequeñas construcciones, profesionales independientes, gimnasios, centros de belleza, sabemos. Por eso decimos, es un crecimiento heterogéneo, parcial. ¿A qué apostamos? Si seguimos vacunando como estamos vacunando y poco a poco las restricciones van bajando y se eliminan dentro de unos meses, vamos a poder trabajar intensamente en todos los frentes y va a haber un crecimiento mucho más parejo. ¿Esto significa que Argentina va a volar como China o se va a recuperar en forma inmediata? No. Acá. Sí, Nacho. Chino, ¿te gustaría que Santiago Cafiero, de quien dependés en el organigrama, sea candidato como piden sectores del Frente de Todos? Hay sectores que por lo bajo, o incluso alguno públicamente lo ha hecho, que quiere que Cafiero sea candidato. El presidente dejó trascender de que él no quería. ¿Vos qué opinión tenés sobre ese pedido? Algunos dicen hay operaciones de prensa. No, es legítimo. Santiago Cafiero es una figura joven, capaz. El hecho que muchos sectores pidan que sea candidato significa que ha sido un buen jefe de gabinete. Y a mí me parece que el presidente, y yo comparto ese criterio, prioriza que como es un buen jefe de gabinete, lo va a conservar y por suerte tenemos una fuerza con muchas mujeres y muchos hombres que pueden ser buenos candidatos. Pero lo quieren sacar elegantemente por arriba, dicen algunos. Bueno, pongámonos de acuerdo. Si vos querés poner a alguien a jugar de titular en el mejor equipo, porque juega bien. Entonces, no sé si lo querés sacar por arriba o por abajo. Yo lo que creo que Santiago es un gran dirigente que ha demostrado, porque además digo, jefe de gabinete en el tsunami de la pandemia. Yo muchas veces he escuchado análisis sobre Santiago. Yo no recuerdo en los últimos 20 años un jefe de gabinete del nivel, de la estatura de Santiago Cafiero, que ha resuelto con un equipo muy, y no me incluyo, el equipo, digamos, Cecilia Todesca, el equipo económico, el equipo social, de primera, con acierto, con errores, por supuesto. Estamos hablando siempre de un equipo que anda en un estado con muchas dificultades. Y me parece que está muy bien que el presidente lo retenga como jefe de gabinete. Después se va a armar la lista y yo te dije, creo que va a ser Tolosa Paz, Vicky, y por ahí termina siendo Juan Pérez. Lo va a resolver Alberto consultando con todos los actores, con Cristina, con Massa, con Máximo, con los gobernadores, con los intendentes. Buenos Aires es un distrito muy importante, casi el 40% del electorado de la nación. Chino, desde 2005 en la provincia de Buenos Aires no se gana una elección, el peronismo no gana una elección legislativa intermedia. ¿Crees que los van a acompañar en el electorado o pueden llegar a ser derrotados? No, yo creo que vamos a ganar. Es cierto lo que vos decís. Perdimos el 2009, perdimos el 2013 y perdimos el 2017, que ya éramos oposición. Tanto en el 2009, en el 2013 como en el 2017 fuimos divididos. Ahora hay un dato novedoso. Estamos unidos. Las fuerzas que en esas elecciones que vos señalás y perdimos, estábamos separados, estamos juntos. Te repito, hay un dato que a mí no me sorprende porque lo vengo viendo hace meses, pero que hoy encuestadoras que encuestan para medios muy críticos del gobierno, para grupos económicos críticos del gobierno, estén valorando y reconociendo que Alberto está creciendo en su imagen y el gobierno cerca de 50 y algunos dicen pasando el 50. Y cuando esto lo traslada electoralmente en Buenos Aires nos da una buena performance, me parece que todo indica que deberíamos ganar Buenos Aires y en la suma de todas las provincias ganar la elección general legislativa de medio término. En un país, en un mundo, que este país no está exento, no está ajeno al mundo, que pasan cosas sorprendentes, donde de golpe aparece una manifestación, aparece violencia, aparecen cuestiones que nadie se imagina. Tenés ejemplos de Francia, de Colombia, de muchos países. Yo no digo que nada sea seguro. Creo que en la pandemia hay que saber que es día a día, minuto a minuto. Pero si esta tendencia se mantiene, indudablemente vamos a ganar.
Fernando. Lo que tampoco es para festejar, claro. Se gana y al otro día seguir trabajando para reconstruir la Argentina, porque ganar no significa que baja la inflación, que resolvemos el problema del dólar, que baja la pobreza, no. Redobla nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo para trabajar. Fernando, decías al principio que te entusiasmaba la candidatura de Manes, una suerte de rehabilitación del radicalismo después de muchos años. Te quería consultar si crees que dentro de lo que es Juntos por el Cambio, el radicalismo es la fuerza más racional con la que se pueda discutir por sobre el PRO y la coalición cívica, que por ahí tienen dirigentes un poco más belicosos, por lo menos en las declaraciones públicas. Y te sumo, si tuvieses que votar en esa interna, ¿votás a Manes o a Santilli? No sé si dije que me entusiasma la candidatura de Manes, digo que me parece bien, me gusta que se incorpore a la política. Y ojalá el radicalismo se constituya como una gran fuerza, porque es la fuerza que está ligada al voto secreto, universal, obligatorio, con la lucha de don Hipólito Yrigoyen. Todos somos hijos de esa lucha de Yrigoyen y de aquel radicalismo. No, hay dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, racionales. Quirós, por ejemplo. Yo tengo una admiración y un respeto por el ministro de Salud de la ciudad, me saco el sombrero, chapó. Y hay dirigentes radicales muy sensatos, y después tenés dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, muy durísimo, a veces casi rayando el fanatismo, y también tenés algunos radicales que dicen cosas, pero bueno, tampoco nosotros estamos exentos. ¿Y Santilli o Manes? No, yo voto en la boleta de Frente de Todos y es contrafáctico, jamás iría a votar, así que no. Bueno, Santilli igual es más peronista, ¿no? No. Pero ves que las tema... PASO no tienen sentido. Él dice, yo voy a votar a Tolosa Paz. Las PASO son para que incluso alguien que no forma parte de una agrupación política elija el mejor de la otra. Las PASO... Pero puede ocurrir, pero no me pidas a mí, que soy un dirigente íntegro y funcionario del gobierno de Alberto Fernández, que vaya a votar en la PASO de otra fuerza. Después vos, independiente, que simpatizás con el peronismo, con el Frente de Todos, pero te parece piola votar en la PASO de Santa Fe un candidato socialista, lo puedes hacer, está bien. Después en la elección general ratificarás el voto o cambiarás el voto. Gracias por venir. Gracias a vos, un gusto. Bueno, me voy a hablar del dólar. Estoy contento porque él no me deja preguntarle a cuánto va a estar el dólar. Y hoy me manda un mail hablando del dólar. ¿Te das cuenta que somos también hijos de las contradicciones? ¿Le puedo decir feliz día del amigo, profesor Juan Carlos de Pablo, aunque tengamos una amistad así a lo lejos? Buenas noches. Pero mi querido amigo, me puede decir eso y mucho más. Bueno. Gran abrazo para vos y para todo tu equipo, que es valiosísimo. Muchas gracias. Bueno, y ahora está 182, cerró el dólar, si no me equivoco, el día de hoy. ¿Qué el dólar blue? ¿Qué pasa con eso, Juan? ¿Sabes por qué te mandé el email, ya que dijiste el email? Porque me parece que en muchos medios de comunicación están exagerando lo que está pasando con el dólar. Titulares que dicen el máximo de lo que va del año. Estamos transmitiendo el dólar como si fuera un partido de fútbol. Y la verdad es que me pongo a mirar las cotizaciones. A veces cuando escucho algún programa de radio o de televisión, vengo a ver y digo, debe estar como en 4.000. Y no, en vez de 180, 181, 182. Miro los números, a fin del año pasado estaban 166. Es decir, en lo que va del año aumentó 10% nomás, contra una inflación de 26. Lo que pasa es que hubo una U que estuvo bajando violentamente hasta 141 y ahora subió. ¿Qué digo? ¿Hay un problema? Tenés razón. Ahora, me da la impresión de que muchos medios están exagerando la importancia de lo que es el aumento de las cotizaciones. ¿Este aumento qué es? ¿Corrección inflacionaria? ¿Tensión preelectoral? ¿Alguna mano enemiga que quiere jorobarle la cuestión al gobierno? ¿Qué es? ¿O todo junto? Vos sabés, querido, que si a Bernard Shaw siempre decía que si a un loro le enseñás a repetir oferta y demanda, lo que tenés es un economista. Claro. Cuando hacemos una cotización, vos tenés que decir, acá, bajó la oferta, subió la demanda. Ahora, si el aumento de precios fue muy chiquitito, los corrimientos de oferta y demanda también fueron muy chiquititos. Para saber exactamente lo que pasó, habría que hacer una encuesta a la salida de una cueva y decirle, señor, ¿por qué compró dólares? ¿Por qué vendió dólares? Y eso te van a decir por qué hicieron lo que hicieron. Uno de afuera, lo único que va a hacer es conjeturar. Y en la conjetura hay una lista de razones, algunas de las cuales son muy, pero muy alejadas de la toma de decisiones. Tu tía compró dólares y algunos dicen, no, lo que pasa es que la hoja de balance del Banco Central. ¿A vos te parece que tu tía, cuando dijo voy a comprar dólares, miró la hoja de balance y no. Así, del Banco Central? No es así.
Ahora digo, algunos afirman que el gobierno tiene poder de fuego suficiente, de vuelta, suerte y soja, como para manejar. Viste que de golpe aparecen uno que vende dólares de Guernica, literal, y baja el dólar. Primero, ¿tiene poder de fuego? ¿Lo ves en esta estrategia del control del precio del dólar? El elemento soja pasó, y de repente explica lo que ocurrió con el dólar en los últimos meses. En buena medida ya, digamos, ya lo tenemos. Poder de fuego sí, limitado. ¿Viste cuando se dice el mercado es chico? Mirá, ¿ves este anillo? Sí. Este anillo de oro está en el mercado del oro. Todo el oro del mundo está en el mercado del oro, lo cual no quiere decir que yo salga rajando a comprar, a vender o cosas por el estilo. Entonces, todos los pesos que tenemos en el bolsillo y todos los dólares que andan dando vuelta están, digamos así, en el mercado. Ahora, puede haber razones por las cuales alguien diga, voy a comprar un poquito más, y alguno diga, mejor vendo mañana, y eso mueve las cotizaciones. Pero lo que estoy viendo es que son modificaciones muy chiquitas lo que es el tipo de cambio en un contexto, mi querido Luis, de 3 o 4% mensual de tasa de inflación, porque la gente, ahora apareció un muchacho que dijo que el dólar va a estar a 400, ¿viste? Bueno, el dólar es un número nominal, entonces va a estar a 400, va a estar a 1500, yo qué sé cuánto va a estar. Acá la pregunta es, ¿a qué velocidad va a estar? Claro. Y sobre eso, si está sugiriendo que hay un salto, y acá esto es lo más grave, si yo entendí bien la conversación, él está sugiriendo un salto después de las elecciones. Y acá te digo lo siguiente, si vos tenés una duplicación del tipo de cambio después de las elecciones con debilidad política, eso es Rodrigazo. Rodrigazo es una combinación de querer corregir los desequilibrios de la noche a la mañana a través de un shock con debilidad política. Dijiste al comienzo, y a ver si anoté bien la cifra, el dólar creció un 10% en lo que va del año y la inflación un 26%. ¿Estoy bien por ahí? Sí, así es. Vuelvo a un viejo repiquetear tuyo. En el medio, para combatir la inflación, hace falta un plan integral económico que decida abordarlo. ¿Apareció el plan? No. Vos necesitas dos cosas. Un gobierno creíble y un conjunto de medidas que sean congruentes entre sí. Hoy me parece que te faltan las dos cosas. Hay un problema de credibilidad muy fuerte por parte de este gobierno, lo cual dice, el mejor programa económico del mundo, implementado por un gobierno que tiene fuerte problema de credibilidad, es un problema. Acabado lo cual, vos tenés un conjunto de medidas. Ahora, la primera cosa que vos tenés que pedir de un programa es que la tasa de inflación implícita en cada pedacito de la política económica tiene que ser muy parecida, por no decir la misma. Si vos tenés tarifa congelada, si vos tenés un tipo de cambio oficial que no se mueve, si vos tenés los precios de los alimentos, que esto, que lo otro, que la prepaga, que lo mando, tenés un problema, porque la tasa de inflación termina siendo una sola, ¿entendés? Entonces, hoy están faltando los dos condimentos. Sí, no te voy a preguntar a cuánto va a estar la cifra del dólar a fin de año, porque va a ser 0,31, pero digo, ¿es razonable esperar en una economía irrazonable como la Argentina que el dólar acompañe la inflación, que todo indica va a ser del 50%? O sea, si hasta ahora tuvimos el 10%, ¿es razonable esperar que el dólar se devalúe el 40% o está mal esta cuenta? No, en principio está bien, a medida que vos extendés el periodo. No podemos hacer una teoría de los próximos 10 minutos. Dice, ¿qué va a pasar mañana a las 3:15 de la tarde? No sé. Ahora, no es razonable pensar que vos tenés una tasa de inflación de, digamos, 50% y que el dólar se va a mantener muy alejado de ese número. Ahora, si no, Dios no lo permita, si nos llegamos a asustar por alguna cosa, entonces el precio del dólar puede subir mucho más que la tasa de inflación. Entiendo, ¿entendés? entiendo. Por el otro lado, lo descarto. Si tuvieras un shock de confianza y los argentinos dijeran, este es el momento, y agarramos un pedacito nomás de los dólares que tenemos, no digo todo, un pedacito, y vamos misivamente a cambiarlo, entonces vas a tener el efecto contrario. Abrazo y disfruta el día. Chao, querido. El profesor Juan Carlos de Pablo. Ya está sentado con nosotros Martín Tetaz, precandidato a diputado. Gracias por estar con nosotros, Martín. Gracias, un placer Luis. verte. No, al contrario, gracias por la invitación. Precandidato a diputado, ¿por qué? Porque estamos a 4 días del cierre de listas.
Martín, a 4 días del cierre de lista pasan cosas. 93 alianzas en todo el país es lo que está registrando hoy la justicia electoral. Estas son las alianzas que en las distintas jurisdicciones se presentaron y que están en un proceso de reconocimiento. En algunos casos, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, las 4 alianzas que se presentaron, tanto la jueza electoral María Servini como el Tribunal Superior de Justicia ya las aceptaron, las aprobaron y están oficializadas para participar. Lo propio va a ser el fin de esta semana, entre jueves y viernes, en la provincia de Buenos Aires. Justamente, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe son las provincias que más alianzas de partidos políticos llevaron, 8. Y las que menos tienen son Córdoba y Entre Ríos, solamente 2. Obviamente, en todo el país se repite el Juntos para el Cambio, en algunos lugares con otro nombre, y el Frente de Todos. También en muchas provincias aparece el Frente de Izquierda. Y después en otras también aparecen por ahí un peronismo disasociado del Frente para la Victoria, del kirchnerismo que va solo, o el kirchnerismo con otros partidos también en alguna alianza. Hasta el momento, todas las que se han presentado, los jueces electorales las han aprobado, y después vendrá el fin de semana, el sábado a la noche que cierran las listas, aquellos partidos que van solos, sin alianzas, que en los últimos años la verdad es un fenómeno que no es tan común, sino que se ha dado esto de las alianzas, de los frentes electorales entre distintos partidos. Bueno, parece que la foto sigue siendo importante, porque quién se saca foto con quién y con cuál. Apareció una nueva foto. Apareció una nueva foto, es la primera foto de Facundo Manes con Emilio Monzó. Luis, te decíamos el viernes, hay que estar atento el fin de semana. Bueno, la foto se demoró un poquito más, fue en el día de hoy, fue en San Miguel, en un centro de primera infancia, con todo lo que eso significa por la imagen de Facundo Manes. Se juntaron Manes con Emilio Monzó, y también, obviamente, como anfitrión fue Joaquín de la Torre, claro. Un hombre que en algún momento sonaba como que podía jugar con Jorge Macri, y termina jugando detrás de Facundo Manes y con Emilio Monzó. Fue una foto muy significativa. Facundo Manes va a encabezar, lógicamente. Emilio Monzó va a ser número 3. Estuvo en la actividad Margarita Stolbizer. Nos falta la 2, que ayer la tuvimos acá. Claro. Ayer estuvo acá. No posó para la foto. ¿Por qué? Bueno, porque primero quiere terminar de cerrar lo que es la alianza del partido, lo que decía Margarita ayer. Todo indica que va a terminar siendo quien acompaña a Facundo Manes en esta cruzada. Y Joaquín de la Torre todo indicaría que va a encabezar la boleta por senador provincial por la primera sección electoral. Joaquín de la Torre es un hombre muy importante en el territorio bonaerense, fue armador de María Eugenia Vidal en su momento, hoy va a jugar con Facundo Manes. ¿Qué pasa del otro lado? Porque apareció una foto entre Diego Santilli y Jorge Macri, después del sello de la unidad, de que concretaran... Se bajara Macri y compañía. De que se bajara Macri, de que acordaran algunas cosas. Por ejemplo, Natalia Villa, que es diputada de Jorge Macri, estaría en un lugar entrable, como ayer los entrables, lo habíamos... la nueva categoría Ortelli, que son los entrables. Los entrables... ¿Tetaz está entrable? Sí, recontra. Claro. Sí, Martín va a ir segundo. Reentrable. Recontra entra. Natalia Villa iría cuarta, entre cuarta y sexta. Bueno, no más de sexta. Igualmente va a ir, es simbólica. ¿Dónde estuvieron? Bueno, el anfitrión fue Jorge Macri, fue Diego Santilli a visitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esta secuencia de fotos? El jueves es el lanzamiento de Diego Santilli en La Plata. Ahora, ya dijimos 2 listas. ¿Puede haber una tercera? ¿Cómo? ¿En Juntos por el Cambio? Bueno, hasta hoy, si fuera hoy, habría 3 listas. ¿Qué encabezaría? Gustavo Pose, intendente de San Isidro, que obviamente está en negociaciones con Facundo Manes, que es titular en realidad lleva la boleta que apadrina el titular de la UCR bonaerense, que es Maxi Abad. Pero Gustavo Pose está ahí, porque bueno, también tuvo un vínculo cercano en su momento con Emilio Monzó. Gustavo Pose, están tratando de convencerlo. ¿A quién le conviene que juegue Gustavo Pose? Bueno, hay quienes dicen que a Santilli. Claro. Bueno, hay quienes dicen que a Santilli, incluso hay funcionarios que desde la Ciudad de Buenos Aires alientan que juegue Gustavo Pose, pero habría que ponerlo ahí en un stand-by. Si fuera hoy, jugaría, de acá hasta el día sábado, tiene etapa tiempo. negociante.
Y le tienen que dar algunos lugares. Negociando. ¿No? Tienen que entregar algunas butacas. Para que lograr algún entrable. O sea, negociando para conseguir un entrable. Claro, total. En el caso del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires hay también ruido. Sí, hay ruido. ¿Por qué? Porque se dice que Leandro Santoro va a encabezar la boleta. Es lo que quiere el presidente, es lo que quiere la vicepresidenta, es lo que quiere el masismo, pero las listas se escriben con la derecha el lápiz y con la izquierda la goma de borrar. O sea, se pueden borrar hasta el 24 de julio a las 12 de la noche. ¿Qué significa? Que bueno, que hay alguien que está presionando mucho para ver si podía encabezar la boleta. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, de Gisela Marciota, que se le termina el mandato. El PJ porteño quiso ver si podía encabezar y estar entre Leandro Santoro y Carlos Heller. Finalmente lo que se está diciendo es, bueno, Marciota, ¿querés encabezar? Podés encabezar, pero ¿sabés qué lista? La de legisladores porteños. O sea, entonces hay una discusión ahí fuerte para ver si se mantiene en el Congreso o la mandan. A Alberto Fernández le dice al PJ porteño, que son sus amigos, le dicen, bueno, sí, va a encabezar, pero en la legislatura de la ciudad. Pero ahí hay otra disputa que también con Maya Dyer. ¿Quién es Maya Dyer? La hija de Héctor Daer, que es uno de los sindicalistas preferidos de Alberto Fernández, incluso en la campaña de 2019, el primero que dijo es mi candidato a presidente, que quiere que también vaya, pero hay algunos ruidos también ahí con el sector de la cámpora. Negociando. Para la entrabilidad, negociando para la entrabilidad. Señor, ¿cómo anda? Negociando para entranding. Negociando para entranding, efectivamente. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muy bien. Bueno, antes de hablar de la... gracias. Antes de hablar de la negociabilidad y todo esto, hable un poco de economía, te aprovecho. Por supuesto. Si lo teníamos al... ¿Qué es 182 el dólar libre? Primero es un precio de pánico, ¿no? Un precio de pánico porque cuando vos convertís cualquier precio de la economía a 182, te queda en dólares un precio ridículamente bajo. La Argentina queda ridículamente baja a precio de 182. Mirá, para que vos te des una idea, si no hubiera pandemia, con el dólar a 182 tendríamos un aluvión de chilenos y de brasileños que estarían comprando en Argentina. O sea, cualquier cosa que compares. Hoy están más baratos los electrónicos en Argentina que en Chile. Ridículo, inédito, insólito, en los últimos 20 años nunca había pasado, solamente con ese dólar de 182. Inclusive, si comparás un almuerzo en Buenos Aires, en cualquier ciudad importante de la Argentina, contra el mismo almuerzo en Montevideo, en San Pablo o en Santiago, otra vez, a dólar de 182 te da muy barata Argentina. Entonces, es un precio de relativo pánico que tiene que ver con lo que pasó en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, acordate, Luis, se fueron en una semana 124.000 millones de pesos de los bancos, de los plazos fijos. El dólar tocó 195, ¿te acordás que fue una escalada muy fuerte el año pasado? Y a partir de ahora lo que hizo el gobierno fue tratar de frenar eso, y para frenar eso y para evitar tener una segunda salida masiva, endureció el cepo la semana anterior. Entonces este endurecimiento del cepo que hizo el gobierno, que limitó a las sociedades, a las empresas, prácticamente no les deja comprar ya el dólar paralelo. Las empresas que no podían acceder al dólar oficial podían ir al dólar paralelo. Ahora ya les cerró la puerta al dólar paralelo también. Les dijo, miren, si van al paralelo, nunca más ven un dólar oficial, o por lo menos por 90 días no lo ven. Entonces eso generó incertidumbre en el minorista, que está bien, no le cortaron las patas, pero... Viste, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pones las tuyas a remojar. Claro, totalmente. Ahora digo, recién yo decía a De Pablo, si la inflación fue el 26 y corrigió el 10%, ¿y se espera un 50 de inflación? Sí, bueno, probablemente un poquito menos, capaz que 45, 46, termina el año, si al gobierno le va más o menos bien en planchar el dólar oficial de acá hasta las elecciones, puede irle un poco más o menos bien en frenar un poco la inflación. ¿Y puede haber como un solcito que aparezca de reactivación en los próximos meses? No. Puede haber, sí, bueno, por supuesto, si hay más apertura de actividades, esa apertura de actividades, naturalmente, si vos tenías lugares trabajando con aforo al 30 y elevás el aforo al 50, eso permite un poco más de movimiento, ¿no? Pero la verdad que el salario real está muy golpeado, el consumo está muy golpeado. Yo venía recién para acá en auto, y esta es una zona que normalmente el Día del Amigo explota por todos lados, no conseguís mesa en ningún lugar. Me sorprendió que había mesa en todos lados. Entonces, evidentemente está muy... Para que vos te des una idea, el salario, la masa salarial, el consumo de la masa salarial cae en términos reales en los últimos 2 años 15%. Entonces es un golpe muy fuerte que obviamente, además de la incertidumbre. Vos no sabes si se habla de la tercera ola del Delta, el miedo debo decir, y si cierran de vuelta y yo que tenía un manguito, entonces me lo tengo que guardar por las dudas porque no sé si van a cerrar.
todo ese combo complica. Yo sé que hay que mirar todo con el cristal del coronavirus, o sea que nada se puede analizar. Pero digo, intentemos ver, ¿tiene planes, tiene modelo económico Alberto Fernández? Me cuesta verlo porque además tiene una tensión interna muy grande. O sea, cuando empezó el año parecía que lo tenía al modelo. El presupuesto, por ejemplo, tenía una serie de variables de convergencia macroeconómica. Te doy un ejemplo típico. Las tarifas iban a crecer lo mismo que la inflación. Sí. Proyectaba 29 de inflación el gobierno y las tarifas iban a acompañar. La inflación no es 29, bueno, se le escapó, está bien, era una proyección. Pero la decisión política de fijar las tarifas y de que corran muy por debajo de ese 29, ya no hablemos de 50. Cristina 29, le dijo a Guzmán, olvídate. Claro, entonces eso debilita mucho la posición de Guzmán. El cerrar rápido con el Fondo Monetario Internacional, que era el plan de principio de año, tampoco se lo dejaron. Después le dijeron cerrar después de las elecciones y ahora parece que le están diciendo busca plata en Rusia porque si no conseguís un acuerdo a 20 años no te dejamos cerrar. Está muy atado de manos el ministro de Economía, muy fuerte el bloque que además se está imponiendo y en estas elecciones puede cristalizarse esa formación donde está Máximo Kirchner, Carlos Heller, Fernanda Vallejos, con posiciones cada vez que hablan, digamos, el patria o muerte de Heller del otro día, en el medio de la crisis cubana, me parece que fue muy sintomático del modelo de país que quiere ese sector, ¿no? ¿Por qué decidiste arriesgar prestigio profesional como economista, como periodista, y meterte en la política? Por muchas razones. La primera, porque hay una oportunidad increíble ahora de cambiar las cosas, y creo que ahora sí se pueden cambiar las cosas en Argentina. Yo tengo un rol importante porque va a haber una discusión económica muy importante y porque hay problemas que la Argentina necesita soluciones. Por ejemplo, el problema de la inflación, por ejemplo, el problema de la producción y del empleo en Argentina, y que esas soluciones las tiene que dar el Congreso. Entonces, creo que tengo un papel que puede aportar mucho en términos, me lo decía Martín Lustó cuando trataba de convencerme, me decía, a la política le falta dialogar con la economía, y los economistas somos, medio duros para hacernos explicar, hablamos un idioma propio, una jerga que nadie nos entiende, y entonces salen normas que no son buenas para la sociedad. Por ejemplo, lo que pasó con la ley de alquileres, ¿no? Una norma que era mala para la sociedad, todos los economistas lo sabíamos, lo dijimos antes de que se aprobara esa norma, pero pasó. Y pasó tal cual lo que decíamos que iba a pasar. Es decir, ¿por qué? Pero eso es un problema nuestro. Es decir, si nosotros no supimos ser lo suficientemente claros, la economía no sabe dialogar con la política en el lenguaje de la política. Entonces, por ahí yo puedo aportar porque mi rol fundamental hasta ahora era justamente ese, el de bajar la economía a la pelota al piso, bajarla al lenguaje común, tratar de hacer pedagogía con la economía, y ahora ese trabajo lo voy a tratar de hacer en el Congreso. ¿Sabés que vas a tener que explicar el salto de María Eugenia? Bueno, me gustaría que lo explique María Eugenia, en primer lugar, para empezar, para seguir. A mí, yo te digo la verdad, me parece que cada espacio, casi sería una falta de respeto que yo opine de cómo el PRO, que es uno de los espacios que están en la coalición, yo vengo por el radicalismo, el PRO elige libremente qué candidaturas quiere jugar, y yo desde el radicalismo no podría, sería una falta de respeto que yo diga, che, ¿por qué en realidad ustedes no juegan sus candidatos mejor? Dicho eso, digamos, o sea, no me voy a meter ahí, pero dicho eso, me parece increíble el planteo de algunos sectores. Hay un gobernador en la provincia de Buenos Aires que no sabe dónde queda la diagonal 74, que si le preguntan los nombres de las plazas de la Ciudad de La Plata no los conoce. Entonces, me parece que esto de jugar a ver dónde juega cada uno, María Eugenia fue funcionaria muchos años en la ciudad, tiene todo el derecho de jugar en la ciudad, y la verdad que si la pandemia nos mostró algo, Luis, es que esa línea divisoria de la General Paz es una línea que, como en la escuela te decían, el mapa político y el mapa geográfico, esa está en el mapa político nada más. En el mapa geográfico y en el mapa económico y social no está esa línea divisoria. Entonces, no tiene tanto sentido. Mismo me podrían haber planteado a mí, ¿por qué vas? Si vos sos platense, ¿por qué venís por la Ciudad de Buenos Aires? Porque vivo hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Eventualmente tal vez podría haber ido por la provincia de Buenos Aires porque soy de La Plata, nacido y criado, y estudié en la Universidad de La Plata muchos años. Entonces digamos, me parece que no pasa por ahí el eje del debate que la gente necesita para las próximas elecciones. Te vas a inscribir dentro de las campañas de, halcones y palomas, viste que dicen, hay más Bullrich, más Fernando Iglesias, hay más Monzó. ¿Vamos a Venezuela? ¿Vas a hacer un lema tuyo? Mira, yo lo dije el otro día, sonó eslogan de campaña, pero yo lo quise sintetizar en una expresión. No dije es ahora, porque era el momento para hacer una diferencia y para construir un espacio suficientemente amplio y contundente, y dije es con todos, ¿no? Es con todos. Y es con todos busca ser una síntesis de ese debate.
entre Palomas y Halcones. O sea, no es válido, hoy no es válido el debate entre Palomas y Halcones porque nos van a pasar por arriba. Entonces, si nosotros nos ponemos, fíjate la inteligencia de Cristina Kirchner en el 2015. Sé que esto me va a costar, pero se lo he reconocido en algunos momentos. Tuvo la inteligencia de darse cuenta que si no era capaz de construir un espacio lo suficientemente amplio, se tuvo que tragar sapos. Tuvo que meter en el espacio a Sergio Massa, que había sido, incluso se había presentado en contra de ella en las elecciones. Le frenó la reelección. Le frenó la reelección. Tuvo que meter en el espacio a Alberto Fernández, que había sido, hay video de Alberto Fernández hablando peste de Cristina, lo tuvo que meter en el espacio porque entendió, tuvo la visión estratégica de entender que si no era lo suficientemente amplia no ganaba. Digamos, nosotros tenemos que tener esa misma inteligencia ahora. Tenemos que ser muy amplios para entender que si en esta elección no es contundente la victoria, después de todo lo que pasó en Argentina en estos últimos 2 años, no es contundente la victoria de la oposición en esta elección, no hay 2023. Un sapo que te vas a tragar, va a haber gente que dijo que había infectadura. Sí, el manejo en todos los ámbitos de la pandemia del gobierno estuvo entre los peores del mundo. Como lo dicen todos los indicadores, no, olvídate del ranking de Bloomberg, si querés, que lo pone 53 de entre 53 países. Infectados y muertos hoy, sin duda. Muertos cada 100.000 habitantes, estamos en el 10% de los países más muertos. Economía caída, estamos entre el 10% de las economías más caídas del mundo. Escuelas cerradas, estamos dentro de los países que tuvieron más tiempo las escuelas cerradas en una sociedad donde la escuela es factor clave de inclusión. No es solamente, le doy una notebook y alguna gente dice, le repartís una notebook y el pibe entra. No conocen lo que pasa en el Gran Buenos Aires, no entienden, no han entrado a una escuela. No saben lo que es una escuela de Gran Buenos Aires en términos de inclusión. Ese millón de pibes que el ministro de Educación reconoció que se quedaron afuera del proceso educativo durante el año pasado, se quedaron afuera de la última oportunidad que tenían de movilidad social, de la última oportunidad de su generación para salir de la pobreza. Esas son las cosas que están pasando. Entonces, digamos, no hay un indicador bueno del gobierno en la última gestión. Y las vacunas encima, que era la última salida que teníamos, llegaron tarde, se las dieron primero ellos y vacunaron primero a los amigos, y vos tuviste la misma ola, la misma primera ola en Chile, que en Argentina con los mismos resultados en términos de muertos prácticamente, y en la segunda ola en Chile la mitad, porque vacunaron mejor que nosotros. Entonces, ¿cuántos muertos podríamos haber evitado? Yo les hago esa pregunta, quiero que alguien del gobierno me diga un número, que no me la tiren más al córner, que me digan cuánto tienen calculado, que son los muertos que podrían haber evitado si hubieran firmado el acuerdo con las empresas que ahora recién están firmando 8 meses atrás. Por decreto negándose, haciendo lo que se había negado hace un tiempo. Entonces, me cuesta pensar en una gestión peor. Sí, señor. Sí, Martín, ¿cómo imaginás? Decías que querías explicar la economía, también te escuché que hablabas de terminar con la inflación, pero ¿cómo te imaginás que va a ser esa explicación teniendo en cuenta que lo que se está viviendo más allá de la pandemia también tiene que ver con lo que pasó antes, que es una deuda muy abultada tomada por Mauricio Macri? Después está el debate de si era o no clave o si no respondía a la emisión anterior que dejó el gobierno de Cristina. Bueno, pero ¿cómo te imaginas? Porque en el debate va a estar sobre la mesa la deuda que tomó Mauricio Macri. Sí, no solamente, va a haber, esta es una campaña en la cual va a haber, yo les decía medio en broma a los muchachos que están trabajando en el equipo de campaña, que el primer afiche de campaña tendría que ser un Apero Macri, ¿no? Porque esta va a ser la campaña del Apero Macri, ¿no? El Apero Macri. Yo no tengo ningún problema en explicar lo que pasó en la economía con Macri. Yo fui muy crítico de muchas cosas que se hicieron, a mi juicio, mal. Y además dije en su momento que había fracasado el modelo económico de Cambiemos. O sea, la estrategia económica del gobierno de Macri fracasó. Dicho eso, digamos, no nació de un repollo. Vino de si quieren hablar de Macri no hay ningún problema, pero vino de la peor gestión económica de mucho tiempo. Justo encima el ministro, la gente a veces, yo digo que la mala gestión de Kicillof en la provincia no nos tape que antes también fue un pésimo ministro de Economía en el último periodo de Cristina. No, si Cristina hubiera entregado el gobierno, ¿cómo lo recibió? Ella recibió con superávit fiscal y externo, con dólares suficientes, con reservas, con dólar competitivo, con tarifas más o menos razonables, con abastecimiento energético, creciendo a tasas chinas. Si hubiera entregado la economía como recibió, no hubiera habido ningún proceso de endeudamiento, porque la deuda, y esta es pedagogía número 1, la deuda es hija del déficit. Si nosotros en la Argentina lográramos, si toda esta campaña sirve para que yo logre transmitir la idea de que lo que tenemos que cuidar es que no se pierda el superávit cuando lo tengamos, que seamos muy cuidadosos de las cuentas públicas, que no festejemos el déficit fiscal, porque ese déficit hay que financiarlo o con emisión monetaria y es inflación después, o con deuda y es el problema que tuvo Macri después con la deuda. Entonces,
A mí me hubiera encantado que el gobierno anterior hubiera recibido como recibió Cristina, pero lamentablemente tuvo una gestión pésima Cristina, entregó con un déficit fiscal escandaloso, y entonces después podemos discutir si la estrategia de Macri, que fue mi crítica en su momento, si la estrategia de Macri fue muy gradual, fue muy paloma, ahora que querés ponerlo en términos de halcones y palomas, fue muy paloma para entrarle al déficit. Yo creo que habría que haber sido muy halcón, pero del otro lado, también los que ahora acusan al gobierno de haber tomado mucha deuda, criticaban a Macri por ajustador. Entonces hay que ponerse de acuerdo un poco. Ahora, de todos modos vos decís, bueno, me van a tirar o van a tirar a cualquiera, pero Macri, y vos inmediatamente dijiste, pero Cristina, o sea, te retrotraíste. Pero Macri, pero Cristina. Pero Macri. Yo quiero hablar del futuro y de cómo son mis ideas para terminar con la inflación en Argentina y para resolver el problema de la producción en Argentina. Pero si a mí me van a correr con pero Macri, yo le voy a devolver pero Cristina. Pero no es paradójico que de todos modos, en 2019, sin dudas, el gran fracaso de la elección de Macri fue la economía. ¿No es paradójico que 2 años después se sienten, obviamente vos sos economista, se sienten a hablar de la economía y criticar la economía cuando la gente lo sacó y en primera vuelta justamente por la economía? No, porque estamos discutiendo, si estuviéramos discutiendo contra Winston Churchill que se presentara de candidato del otro lado, probablemente sí sería paradójico, pero estamos discutiendo contra la peor gestión económica desde el regreso de la democracia. No hay ningún presidente que haya recibido una economía con las condiciones que la recibió Cristina, creciendo, con superávit, con reservas, con dólar competitivo, con tarifas competitivas, y haya perdido las 5 cosas que acabo de nombrar en 8 años de gestión. No hay ninguno. Alfonsín fue mala la gestión económica de Alfonsín, pero nadie recuerda, muchos no recuerdan que asumió con 650% de inflación. Menem terminó mal con la convertibilidad, pero asumió en el medio de una hiper. De la Rúa fue un desastre la gestión económica de la Rúa, pero estaba la momia podrida de la convertibilidad, ahora todo el mundo lo reconoce unos años después, digamos. Pero Cristina realmente recibió en condiciones inmejorables la economía y la entregó chocada a la calecita. Hay algunos que creen que ¿cuántos años tenés? 46. Que la generación tuya es la que ya los post-50 ya está. Ya probamos todo, esto incluye a Macri, a Cristina, y etcétera, etcétera. Y dentro de los 40 o los 30 aparecen dirigentes de un lado y del otro, el caso tuyo, con otra cabeza. ¿Máximo es otra cabeza? No estoy seguro todavía. Si me preguntás el Cuervo Larroque, te digo que sí es otra cabeza, claramente. Si me preguntás Kicillof, te digo que también es otra cabeza, más allá de las críticas que yo le hago. Máximo todavía no tengo claro cuánto de lo de Máximo es porque es hijo de, digamos, o sea, no me ha demostrado nada de construcción propia que no sea, no tengo claro que hubiera podido hacer Máximo si hubiera sido Máximo López. Claro, entiendo. ¿Entendés? Entonces, y cuando lo escucho, bueno, claro, se nota que vivió en una familia atravesada por la política y por el poder durante toda su vida. Vamos, desde Río Gallegos hasta acá, siempre estuvo en el centro del poder, primero de una ciudad, después de una provincia, después del país. Es decir, siempre estuvo cerca de una situación de poder, casi la excepción es haber estado alejado del poder en los 4 años que le tocó a Macri. Entonces, obviamente que en términos de política sabe. Es evidente que es un animal político. No estoy seguro que sea igual que la madre, que sea igual de habilidoso que la madre. Creo que la madre, sin ningún lugar a dudas, el animal político más... Sin duda. Si me decís quién es el león de la selva, acá es Cristina, no cabe duda. Ahora, no lo sé, no te puedo contestar de Máximo porque me gustaría ver cuánto realmente tiene capacidad de construir Máximo más allá de su nombre. ¿De quién es? De su proveniencia. Y cuando abre la boca él, dice más o menos lo mismo que Fernanda Vallejos, dice más o menos lo mismo que Carlos Heller. En general, siempre atrasa demasiado. No lo veo hablando de los grandes problemas, no lo veo hablando de la inteligencia artificial y del boom que está generando de productividad eso. No lo veo hablando de la uberización de la economía. Acaba de ocurrir en el último año que Mercado Libre en Argentina, mientras los comercios minoristas se caían a pedazos, crece 85% su facturación en dólares. Muchos piensan que los comercios cerrados que están viendo en microcentro son por la pandemia y se van a llevar un chasco porque cuando termine la pandemia, lamentablemente muchos de esos comercios no van a abrir porque en el medio hubo un cambio tecnológico brutal. Me gustaría escucharlo hablar de esos problemas del futuro de la Argentina. Hablar del pasado, por eso le contestaba recién a los chicos. Yo no tengo ningún problema en hablar del pasado y además es justo el terreno donde yo mejor me muevo. Si quieren ir a una pecera y lo invitan a Aquaman a la pecera, buenísimo. Aquaman va a estar chocho porque Aquaman se mueve bien en el agua. ¿Quieren hablar de economía? Yo hablo chocho de economía del pasado. Ahora,
me gustaría aprovechar este espacio de lo que va a significar la campaña estos meses para poner en el centro de la discusión la Argentina que viene. La Argentina que tiene que ver con esas transformaciones, y no escucho en el discurso opositor nada más nuevo más nuevo de los últimos 40 años, digamos. Sí, Martín. Martín, hablabas del fracaso económico, el fracaso del modelo de Macri. ¿Por qué repetir en esta elección caras de ese fracaso como por ejemplo María Eugenia Vidal? Porque María Eugenia Vidal, a mi juicio, cometió un error, cambiemos, que lo dije en su momento, desde otro lugar, obviamente, pero me parecía un error formidable que el gobierno hubiera juntado las dos, el oficialismo entonces, tomado la decisión de juntar las dos elecciones. Me parece que le hizo perder la oportunidad a María Eugenia de justamente plebiscitar su gestión. Y la gestión de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires tenía muchas cosas para mostrar. Había enfrentado el narcotráfico como nadie en los últimos 30 años probablemente. Había enfrentado a las mafias sindicales, la historia del Pata Medina, la UOCRA. En La Plata no se podía construir. Vos querías hacer una obra en La Plata y venía, esto es real, esto pasa en la Argentina y esa gente está hoy caminando por la calle. Vos querías construir una obra y venían y te pedían el peaje en la obra. Y te decían, el peaje en la obra, tenías que nombrar 10 personas que por supuesto no iban a trabajar a la obra. Y el cartelito, todavía de hecho pasa en algunos edificios, que la marca pone una bandera en un piso, al aire libre, flamea una bandera de la UOCRA, como diciendo, acá ya está este lugar pago peaje. Eso es tremendo en Argentina. Entonces tuvo los ovarios de enfrentar todas esas mafias. Acordate los sobres de los policías que empezaron a aparecer, sobres de los policías de la provincia de Buenos Aires, que claro, era porque a la gente que le gusta que la prostitución y que el narcotráfico esté escondido. ¿Por qué? Porque las mafias cobran de todo ese negocio. Y María Eugenia se animó a abrir esa caja en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cayó 30% del delito en la provincia de Buenos Aires en los 4 años de María Eugenia, y justo en este momento en el cual el tema de la seguridad es un tema clave. Entonces, me hubiera encantado que hubiera tenido la oportunidad de defender su gestión en una elección mano a mano contra Kicillof. Y es buena candidata. De economía y de la política. Si sos diputado, vas a ser diputado, tú indica esto, vas a tener que tratar algunos temas. ¿Estás a favor de la despenalización de la marihuana para uso personal? Sí, totalmente, totalmente. A mí realmente el otro día hice el comentario porque me hicieron una entrevista, me llamó la atención la reacción conservadora. Me llamó la atención. Me llama la atención de dónde viene además. Porque hay una reacción que defiende un statu quo retrógrado, que atrasa 40 años, que si vos mirás en el mundo cómo están las discusiones, los países avanzados en el mundo entienden que todos los lugares, que todas las cosas que el Estado prohíbe, son cosas donde el Estado no entra a regular y no controla. Y yo quiero un Estado que no prohíba, yo quiero un Estado que controle y regule, yo quiero un Estado presente. Cuando vos querés, es increíble que venga, que me quiera correr por derecha, además me corren, sí, conservadoramente, con actitudes conservadoras, cuando en realidad, justamente los mismos que dicen que quieren un Estado presente. Si vos prohibís, el Estado no está. Y si vos prohibís y el Estado no está, emergen las mafias, porque alguien sí lo va a regular. Ojo, está en la historia, o sea, no hay que hacer demasiado lucubración científica. En la historia pasó siempre esto. Por supuesto. Hay una discusión también ahora respecto de, por ejemplo, tenés un opositor, Sergio Rinaldo, ¿cómo se llama? El que está en la lista de López Murphy. Franco Rinaldi. Franco Rinaldi. Sí. Que habla de ginecocracia y de que hay como una... ayer se discutía el tema de los penes de madera y demás. ¿Qué pensás de todo eso? Había un chiste entre economistas ayer en las redes sociales sobre qué había surgido primero. Si la licitación primero, que justo pedía esos penes pulidos de madera como si fueran algo tan estándar en el mercado, digamos, o alguien había hecho eso y necesitaba el favor de un amigo para poder venderlo, digamos, ¿no? Entonces, máxime cuando era una licitación nacional y el esquema de educación en salud reproductiva es un tema provincial. Entonces, pero bueno, no importa, digamos, me parece algo que en todo caso, si sirve y si suma en lo pedagógico, para y es una herramienta para que la ESI funcione mejor, me parece bien, digamos. Sospecho que hubo algún negociado atrás, porque me parece raro por lo que te estoy diciendo, pero hubiera sido lo mismo si eran penes plástico duro o era otra cosa. Sí, o sea, discutamos el negociado, pero no que la enseñanza sexual integral se dé. Por supuesto, la enseñanza se tiene que dar. No estoy tan seguro, me parece que también el sistema educativo atrasa mucho en términos de cómo conectan hoy los chicos y cómo resuelven esa... No, me parece que hay que hacer un poco más de investigación de campo para ver qué aproximación están teniendo los chicos con la sexualidad hoy. Me parece que la aproximación que propone el gobierno es una aproximación hecha desde un lugar
me hace acordar un chiste de economistas que dicen, che, le pidieron a un economista de diseño un elefante y el tipo se encierra en la oficina y dice, a ver, ¿qué haría yo si fuera un elefante? ¿No? Mirá, loco, andá al zoológico y fíjate lo que hace el elefante de verdad, o andá a la selva, porque la verdad que lo que vos crees que hace el elefante no es lo que hace el elefante. Entonces, las políticas públicas se hacen desde una oficina de gente que cree que los estudiantes dicen, che, vamos a enseñarle a los chicos cómo se pone el preservativo porque no lo saben poner. No sé si no lo saben poner. El otro día un youtuber... Yo creo que no, la enorme mayoría. No se usa. Mirá lo que pasó. Un youtuber español, fue un escándalo en las redes sociales porque reconoció que le daba pereza usarle preservativo. Tremendo, tremendo. Y que entonces le mentía a las chicas con las que estaba diciéndole que tenía cierta infertilidad y que no había ningún riesgo. Cuando además era una burrada, porque aunque fuera fértil el chico, igual era un riesgo brutal de enfermedades de transmisión sexual, el preservativo hay que usarlo igual. Pero me parece que los chicos están con otra lógica pensando el problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que atacar por ahí no es enseñarle, no estoy tan seguro que ese sea el foco, pero no me molesta. Todo lo que suma en materia de educación sexual, bienvenido. ¿Macri fue? Yo creo que todos los presidentes en la Argentina, nunca me gustaron las reelecciones ni los segundos términos para nadie. Yo creo que todos los presidentes en Argentina tendrían que tener un periodo y que después de ese periodo tendrían que seguir vinculados. A mí me gusta la idea del presidente consultor, del presidente el senador vitalicio italiano. Viste que son presidentes, son senadores vitalicios. Exactamente, la idea de que ese presidente pasó por la gestión, sabe, la gestión no es lo mismo desde el llano, nosotros que lo vemos por televisión, que el que está tomando las decisiones, es muy difícil tomar decisiones en contextos de mucha tensión y de muchos intereses. Y me parece que tiene mucho más para aportar alguien que fue presidente. Y ahí podría estar también Cristina, podría estar también todos los que han pasado, igual, de los que han pasado por la presidencia, como un consejo asesor. Bueno, el presidente en ejercicio conversa con ellos. Una vez por semana, che, miren, estoy teniendo este problema. A veces inclusive pueden facilitar un consenso por el peso que siguen teniendo los partidos. A veces pueden ayudar a guiar al propio presidente. Ese es el futuro que me gustaría. Pero insisto en lo que te dije al principio. Es con todos. Es con todos. Y con todos incluye a Macri también. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Pequeña pausa y enseguida volvemos. Esto pasó en Francia. Ustedes saben que el presidente Macron creó un pasaporte sanitario para aquellas personas que se vacunaron. De alguna manera también para presionar a los antivacunas o a los que simplemente por desidia no se vacunaron. Inmediatamente surgió una protesta callejera en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Allí estás viendo lo que han sido las manifestaciones directamente pidiendo la renuncia del presidente Macron con una población que todavía dista mucho de tener inmunidad de rebaño. Estas son manifestaciones callejeras que estamos viendo. Les recuerdo que aquí hubo la posibilidad de pensarse en la provincia de Buenos Aires un pasaporte sanitario, por ahora ha quedado fuera de discusión. Veamos lo que ocurre allí en París. Está nuestro amigo y periodista Juan Dillon. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, la cara dormido nada más, pero el resto bien, Luis. Un placer estar en el programa y feliz día. Gracias, igualmente para vos. Juan, contame cómo fue la jornada de hoy después de estas manifestaciones tan virulentas que vimos. Bueno, hay que entender que en el día de hoy lo que acaba de pasar o en el día de ayer, fue a la Asamblea Nacional de Francia, lo que es el proyecto de ley que tendrá que ser debatido y discutido, que tiene que ver con el pase sanitario y en un aspecto la obligatoriedad para lo que es el personal sanitario, los que están cerca de las personas vulnerables, para que se vacunen. Si el 15 de septiembre estas personas no están vacunadas, Luis, directamente pierden su trabajo. Es un camino, es una emboscada, si querés, hacia lo que es la obligatoriedad de las vacunas o la utilización de las vacunas como inmunidad frente al coronavirus. Así que, es un clima de protesta en un país con un clima de protesta permanente, pero también circunscripto a, te diría, algunas facciones, si me permitís, que tienen que ver sobre todo con la ultraderecha. Contame, Juan, grosso modo, ¿qué porcentaje de franceses está vacunado con el esquema completo y con la primera dosis? Claro, eso es un dato importante porque te da también un poquito la participación de la gente que naturalmente también tiene, todas sus posibilidades de discutir y de canalizar sus inquietudes contrarias a la ley. Pero, tenés alrededor de 39 millones de personas que fueron alcanzadas por la vacunación aquí en Francia, sobre 65 millones de franceses. De esos casi 40 que te conté, tenés un 70-80% con el plan de vacunación completa. Es decir, que si restás esta gente, estamos hablando de estas personas, este grupo de población, estamos hablando que quedarían unos
12, 13 millones de franceses por, digamos, por participar en el plan de inmunización. Que ahí también tenés a los jóvenes, tenés a gente que tiene alguna comorbilidad que digamos que no tiene que ser, o por lo menos en esta etapa, acercarse a la vacunación, por lo cual esto representa, ahí tenés un número de personas que no solamente están en contra de las vacunas, sino que además están en contra del sistema, si querés, de reformas que representa Manuel Macron. Juan, si pasara el proyecto de ley, para graficarlo, ¿quién quedaría excluido de qué? Trabajo, acceso a locales públicos, bares, cines y más. ¿Cómo sería la sanción, si se aprueba la ley, para el que no se ha vacunado? Bueno, mira, a partir de hoy, son 2:30 de la mañana aquí en Francia, a las 12 del mediodía, cuando abre la Torre Eiffel, se estrenan, o en un museo, el Museo del Louvre, se estrena lo que es el pase COVID ya, porque en lugares de mayor de 50 personas tenés que venir con tu teléfono y tenés que mostrar el código QR donde diga que o tenés un estudio PCR o tenés dadas las vacunas con plan completo, salvo que sea la vacuna de Johnson & Johnson, que necesitas una sola vacuna, o que pasaste por el coronavirus en los últimos 6 meses. Tenés un estudio serológico que demuestra que tenés los anticuerpos por haber pasado la infección. Eso es a partir ya de mañana, absolutamente. Lugar de más de 50 personas, Luis, tenés que mostrar este código QR, esta aplicación móvil bastante sencilla. A partir del mes de agosto y después algo escalonado, porque no se le puede pedir a los chicos de 12 a 18 años porque vienen retrasados en el esquema de vacunación. A partir de agosto, Luis, si querés ir a un restaurante, Luis si quiere ir al gimnasio, Luis se quiere ir a un bar, claramente las discotecas también, ya en este momento querés ir a bailar, tenés que ir con la vacunación completa. Bueno, en agosto se extiende absolutamente todo. Obviamente, repito, pasa a la Asamblea Nacional, esta misma semana iría al Senado y el lunes la podría llegar a promulgar, o martes de la semana que viene, Emmanuel Macron, si consiguen los votos, que se descarta que va a ser. Ahora, vos decías algo interesante, Juan. Es claramente la ultraderecha, los sectores más conservadores, los que se inscriben en los antivacuna o los anti-PCR, porque ahí te dan la opción. O sea, no te querés vacunar, por lo menos exhibime un PCR con 48 horas de antigüedad al menos. Sí, pero además hay datos que, a ver, en principio estamos en pandemia, todavía estamos en pandemia, sí, claro. Eso hay que decirlo. Por lo cual lo que hoy digamos, seguramente mañana sobre otra investigación científica o sobre otra variante va a quedar totalmente desdibujado. Ahora, datos de España del día de hoy. La ministra de Sanidad dijo, de los casos que llegan a los hospitales... Y se me congeló, Juan. Sí. Te me congelaste, Juan. Me quedaste ahí congelado en este momento. No, vamos a hacer una pequeña pausa a ver si lo podemos retomar a Juan Dillon. Recordemos esto. ¿Estás ahí, Juan? Sí, estoy. Bien, me decías, estabas hablando de la cantidad de personas vacunadas y se cortó. Sí. Claro. No, se congeló. Pobre. Quedó ahí. Sí. Vieron que no solo en Argentina tenemos este problema. Claro, el pasaporte sanitario en la provincia de Buenos Aires, sí, que fue anunciado, Teresa García dijo que por ahora no se va a aplicar, ¿verdad? Por ahora no se va a aplicar, hay que ver cómo se iba a reglamentar. En un momento se anunció que, por ejemplo, los distritos de fase 4, que son todos los distritos del conurbano, que hoy tienen aforos del 50% en restaurantes, en gimnasios, todo lo que tenga que ver con actividades sociales, podían llegar a pasar a ser del 70%, claro, y ese 20% se podría ocupar el salón con ya la gente que esté vacunado con una primera dosis. Bien. El que tropieza una vez con una piedra no debe tropezar con la segunda. Yo voy a intentar ver si le superamos a Internet. ¿Estás ahí, Juan? Yo estoy acá, sí. Es que está Jeff Bezos en la televisión y debe chupar la señal, Luis. Bien. Debe ser eso. Bueno, nada, despedirte y decir cuándo se trata esto en la Asamblea. En estas horas se trata de ese expediente rápido, así que en estas horas tiene que estar la decisión del Congreso, que me parece que es otro dato. Bien. Luis no sale por un decreto del presidente. ¿Anda a dormir o a bailar? Porque ahora que se puede en París. Diría Chiquilla. No, me voy a dormir. Está muy bien. Gracias, Juan. Un abrazo. Saludos a todos mis amigos por ahí. Chao. Última pausa. ¿Sale libre Vudú? Sale libre Vudú. Hoy, 20 de julio, se cumplió los 2/3 de la condena que tiene de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Chicone.
condena que se redujo en 11 meses que le dieron por la ley de estímulo educativo. Pero todavía hoy Vudú sigue en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque resta que el juez de ejecución firme el fallo que le dé la libertad condicional. Mañana Vudú tiene una audiencia virtual con los peritos para hacer lo que podríamos llamar como el proceso de resociabilización, la última entrevista de resociabilización. Después tienen que... Claro, le preguntan cómo fue su paso por la cárcel, qué es lo que hizo, cómo está. Con eso le presentan el informe al juez. Si está todo bien, que se descarta que va a estar todo bien, el juez ya ahí sí va a afirmar que Vudú quede en libertad condicional. Esto significa que puede salir con ciertas condiciones hasta que se dé por cumplida la condena. Gracias a Royas, estoy feliz de vestir Royas. Lindísimo el look, nadie fue capaz de decirme nada de mis compañeros, no me importa nada. Impresionante. Solo a Fernanda Tosi del Divino. Centro Estética Salón Berlín, nuestra barbería. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.